En nombre de Dios y la Patria, se abre esta sesión de la Comisión de Recursos Hídricos de Certificación en Sequía. Vamos a dar la bienvenida a todos nuestros invitados. Antes de aclarar de que, como no tenemos el quórum todavía habilitado, hemos determinado sesionar en comité hasta cuando se complete el quórum para no hacer esperar a nuestros invitados. Por tanto, señor secretario, no sé, senador Allende, si damos la cuenta igual y después ratificamos solamente para no perder el tiempo. Señor secretario, de la cuenta, por favor. Señor presidente, no, muy breve, porque recordar que en sesión del Senado el día de ayer se derivó a esta comisión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de cobro de tarifa eléctrica para servicios sanitarios rurales. Que el día de ayer, a petición del presidente, se derivó a esta comisión, un proyecto que estaba en la Comisión de Minería y Energía, proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de cobro de tarifa eléctrica para servicios sanitarios rurales. En horario punta. Claro. Lo que pasa es que me solicitaron de la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados se vio en la Comisión de Recursos Hídricos. Entonces pasó a Minería y Energía está con hartos temas. Entonces me puse de acuerdo con el presidente de la Comisión de Minería y Energía para que el proyecto de eximir de horario punta a los servicios de agua potable rural pudiéramos verlo aquí para despacharlo, ojalá lo más pronto posible, dentro de las posibilidades de agenda de la comisión. Yo creo que podemos sacarlo antes de que termine el mes de enero, desde la comisión. ¿Ah? Yo estoy muy de acuerdo porque, mire, ya me han escrito comités de agua potable rural de Melipilla, por ejemplo, están muy interesados, han avanzado, han trabajado bastante y esperan de nosotros que lo saquemos lo más rápido. Así que es una estupenda noticia que la concentremos aquí. Así es. Y así lo podemos despachar. Y no solo lo vamos a concentrar aquí y además no va a pasar por minería y energía, solo aquí recursos hídricos. Lo que sí, secretario, cuando sesionemos para esta comisión, para este proyecto de ley, me comprometí a invitar y avisarle con tiempo al presidente de la Comisión de Minería y Energía porque quiere estar presente en la discusión. Al señor Durana. Así es que eso para que quede también... Yo ahí quería una sesión de recibir a algunos comités, autoridades, de la DOH, por supuesto, en fin, lo que sea necesario y ya. Exacto, y ahí lo despachamos porque en realidad salió unánime de la Cámara, así que no debiéramos tener muchas dificultades. Perdón. ¿Le parece, senadora, si respecto al proyecto de extracción de áridos, esperamos a los demás senadores o podemos acordar y después podemos la ratificación para que el proyecto de áridos no sea visto por esta comisión y salga de obras públicas? Que tengamos la comisión, como tengamos el quórum, entonces lo hacemos. Estamos de acuerdo, pero esperemos mejor que tengamos el quórum. Bien, entonces vamos a sesionar en comité para continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señora Núñez y señor Durana, que modifica la ley 21.368 en materia de entrega de productos de un solo uso. Boletín 15760-12. Para ello hemos invitado de la empresa Avícola Montserrat Limitada al señor gerente general Rodrigo Battle. ¿Está presente, me imagino? Si pueden. Perfecto, don Rodrigo. Sí, y la señora gerente comercial, doña Paula Catanzaro. También tenemos de Fundación Chile. Buenos días. Tenemos de Fundación Chile al subgerente de Economía Circular, señora Karen Volker. Ahí está, señora Karen, gusto saludarla, bienvenida. Y también tenemos al ex jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, señor Guillermo González. Muy buenos días, don Guillermo. Bien, tenemos más invitados conectados, si se pueden identificar, por favor, que lamentablemente no los tenemos en la lista para poder darles la bienvenida. Hola, buenos días. Mi nombre es Tania Bichara y estoy acompañando a Karin Volker de Fundación Chile. Perfecto, muchas gracias, señora Bichara. ¿Y hay alguien más? Estamos, parece, ¿no? Sí, estamos. Bien, vamos a darle la palabra entonces al señor gerente general y don Rodrigo Butler y a la señora gerente comercial, doña Paula Catanzaro. Imagino ustedes tendrán el orden. Tenemos 15 minutos para exponer, o 10 minutos, mejor dicho, para poder cada expositor, de la manera que después podamos hacer preguntas. De la empresa Avícola Montserrat, tiene la palabra don Rodrigo Butler. Hola, buenos días. Primero que nada, agradecer la invitación a este espacio para poder dar nuestra opinión respecto a este tema. Nosotros quisimos enfocar nuestra presentación
en mostrarles desde el punto de vista de una cadena nacional mediana que compite en este mercado de comida rápida con actores, con grandes actores y con pequeños, ¿cómo sería el impacto puntual de la implementación de esta ley y cómo creemos que debe abordarse? Y así poder después extrapolar nuestro ejemplo a toda la industria. Le voy a dar el pase a Paula para que nos haga la presentación. Bueno, muy buenos días y muchas gracias nuevamente por la invitación. Ahí si quieres hablar. Gracias. Ya. Queremos comenzar compartiendo quiénes somos, ¿ya? Tarragona es una empresa familiar chilena de comida rápida especializada en pollo que se fundó a fines de los años 60 cuando 3 amigos abrieron una avícola de venta de pollo crudo en la calle Puente frente al Mercado Central. Y que en el año 1975, al observar a los chilenos y las tendencias internacionales, tomó nuevos rumbos, comenzando a vender pollo crispy. Con esfuerzo y compitiendo con grandes cadenas internacionales, hoy nos enorgullece compartir con ustedes que tenemos 82 locales de Arica a Punta Arenas, más de 1.300 colaboradores, 33% de ellos menores de 21 años, y el 60% de nuestros colaboradores son mujeres, en su gran mayoría jefas de hogar. Nuestros clientes están de Arica a Punta Arenas y son principalmente adultos del grupo socioeconómico C3D. Nos parece muy relevante compartir con ustedes la visión que tenemos en Tarragona. Queremos ser una compañía admirada y reconocida por generar un impacto positivo en nuestro entorno y por ser capaces de superar los desafíos del mundo actual. Es por ello que compartimos que los principales desafíos del medio ambiente son el calentamiento global, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y, por supuesto, la escasez de agua. Es por ello que a lo largo de nuestra historia nos hemos anticipado a las legislaciones porque creemos fielmente que debemos ser parte de una solución integral y activamente proteger el medio ambiente y disminuir nuestra huella de carbono. Prueba de ello es que en diciembre del 2017 despachamos por última vez las bolsas plásticas a nuestros locales, 13 meses antes de la entrada en vigencia de la Ley 21.100, que prohibía la entrega de bolsas plásticas en el comercio. Junto a esto, eliminamos también los vasos y los platos plásticos. Desde el año 2018, que comenzamos a incentivar a nuestros clientes a pedir bombillas y tapas solo en caso de necesitarlas, con la comunicación "Chao bombillas" en nuestros locales. Y eliminamos las bombillas y los revolvedores 17 meses antes de la entrada en vigencia de la ley. Adicionalmente, a principios del 2019, realizamos un proceso de digitalización de todo el área de recursos humanos, disminuyendo el uso de papelería en un 90%. A fines del 2020, eliminamos los cubiertos plásticos 13 meses antes de la entrada en vigor de la primera etapa de la Ley 21.368, que prohibía la entrega de estos elementos. El año recién pasado cambiamos el envase de aceite de 5 litros de plástico rígido que pesaba 100 gramos a una bolsa de 10 litros de 55 gramos, logrando disminuir un 73% la generación de residuos, es decir, 8.500 kilos de plástico al año. El año 2023 también, y después de un gran esfuerzo, cambiamos el proceso del marinado del pollo, que mejoró la absorción, reduciendo en un 62% el consumo de agua en el proceso, equivalente a casi 900.000 litros de agua anuales.
los últimos años hemos cambiado la gran mayoría de los letreros y luces de nuestros locales por tecnología LED de bajo consumo. Y operacionalmente reciclamos todo el aceite quemado residual de nuestros locales con la empresa Rendering Chile. En resumen, estas medidas ilustran nuestro continuo compromiso con la reducción de nuestra huella de carbono y demuestran nuestra firme convicción de contribuir positivamente al cuidado del medio ambiente. Bueno, hasta esta parte de la presentación puede sonar un poco autorreferente, pero lo que quisimos hacer fue contarles un poco algunas iniciativas que hemos ido realizando estos años con el fin de validarnos como actores activos en la preocupación por nuestro planeta, y así como nosotros, hay muchos miembros de Achila también que así lo hacen. Además, contarles que como operadores de la industria de bajos márgenes, una industria que tiene volumen, pero bajos márgenes, tenemos de por sí una deformación profesional con la optimización de recursos que utilizamos. Y como gerente general tengo además una deformación por el cuidado del planeta, por lo tanto siempre hemos ido anticipándonos a las medidas que han ido surgiendo. Y entonces, en el fondo, lo que quisimos hacer fue demostrar que nosotros sí estamos interesados, y ahora sigo, doy el pase a Paula para que continúe con la presentación. Gracias. Bueno, hoy estamos aquí para poder compartir con ustedes la situación de Tarragona respecto a la entrada en vigor de la Ley 21.368, que tiene por objeto proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos. Pero antes es importante recalcar que respaldamos el propósito de la Ley de Plásticos de un solo uso y su implementación. Sin embargo, consideramos que hay algunos aspectos de esta que deberían ser visitados y modificados para que dicho propósito pueda cumplirse. Es por eso que hoy día vemos 4 grandes inconvenientes de la implementación. El primero de ellos es el consumo de agua. Sabemos que tendremos un consumo incremental de agua al usar envases reutilizables, por el uso de los lavavajillas y por el prelavado antes de meter la vajilla a la máquina. Además, por falta de espacio en nuestros locales, no vamos a tener espacio para acumular los materiales sucios y no vamos a poder hacer cargas completas y óptimas, y por lo tanto tendremos un mayor uso de agua. Adicionalmente, el alcantarillado, desecharemos al alcantarillado agua con detergentes que tienen microplástico y que finalmente terminarán en el océano. Además, es importante mencionar que hoy el 43% de nuestros locales no tienen el espacio necesario para poder montar la operación de lavado industrial. Por lo tanto, en estos locales vamos a tener que lavar de manera manual, utilizando un 70% más de agua versus el prelavado y lavado industrial. Nuestro cálculo de agua considera que en 35 locales lavaremos de manera manual y en 47 lo haremos con lavavajillas industrial de bajo consumo. El uso de agua incremental mensual para toda nuestra cadena será de 2.750.000 litros y 33 millones de litros de agua anuales en un país con crisis hídrica. Esto representa en promedio un 39% adicional al consumo actual de agua en nuestros locales. Es decir, con la implementación de esta ley, si quieres devuélvete un segundo, gracias. Con la implementación de la ley, con estos envases reutilizables, gastaremos 3 veces más por mes de que con mucho orgullo logramos ahorrar en un año, mejorando el proceso del marinado. Y por supuesto, sabemos que cada gota cuenta. Nosotros
somos una compañía, una cadena mediana, y los cálculos dicen que una cadena grande gastará entre 3 a 4 veces más que nuestro consumo incremental. Adicionalmente, y como miembros de Actica, pensamos también en las pequeñas y medianas empresas que probablemente no van a poder invertir en lavavajillas de bajo consumo y tampoco tendrán el espacio necesario para poder montar la operación de lavado industrial y tendrán que lavar a mano. Y, por supuesto, con una mayor utilización de agua. Segundo, es importante señalar que los envases reutilizables también van a ser desechos. Primero, por error de nuestros clientes, seguramente varios de estos envases terminarán en la basura. Segundo, después de 20 a 30 usos, va a finalizar la vida útil de estos envases reutilizables y serán desechos. Y calculamos que estos desechos serán aproximadamente media tonelada mensual. Por último, en este punto, va a ser difícil recuperar empaques en los patios de comida. Hoy tenemos problemas con la recuperación de bandejas y, por lo tanto, una alta reposición de bandejas. Por ello, no imaginamos lo difícil que va a ser con los empaques y hay que considerar que va a existir por esto una alta tasa de reposición. Tercero, y también muy relevante, es respecto a la seguridad sanitaria. Hoy día, por reglamento sanitario, nuestros locales están diseñados para tener un flujo unidireccional, entregando productos para el consumo de nuestros clientes desde la zona de la cocina, pasando por el mesón de atención, hasta la entrega al cliente. Como referencia, hoy nuestros locales tienen aproximadamente 5 a 6 metros lineales de mesón de atención, ¿ya? Para poder, y no tenemos espacio, ni tampoco están diseñados, ni tenemos en el fondo la resolución sanitaria para poder recibir envases sucios de vuelta y evitar la contaminación cruzada. Y es muy importante que como industria prioricemos, por supuesto, la seguridad alimentaria de todos nuestros consumidores. Y aquí una vez más nos ponemos también en el caso de las pequeñas y medianas empresas, considerando que ellas seguramente no tendrán los recursos ni para invertir en lavavajillas, ni tampoco para aumentar la carga de agua. Entonces también eso es algo que tenemos que considerar. Por último, el tema de espacio, ¿ya? Hoy hay muchos locales que no tienen espacio para la instalación de la vajilla, la instalación de los alondadores de agua, los carros de vajilla limpia, de vajilla sucia, y el espacio de almacenamiento de envases reutilizables es mayor al necesario para poder almacenar los actuales envases de papel y cartón, considerando que nuestras cocinas tienen en promedio 10 a 30 metros cuadrados solamente, ¿ya? Pensemos cuántas cafeterías, cocinerías y pequeños locales que seguramente tendrán que cerrar locales ya que tienen espacios iguales o más pequeños que los nuestros. Y en la implementación de proyectos como este, con inversiones tan costosas, es imposible no pensar que algo de este costo se va a traspasar al cliente y tendrá un impacto en el bolsillo de los ciudadanos, considerando que solo en Tarragona alimentamos a 800.000 personas mensuales a un precio bastante conveniente. Por último, es importante en el fondo que a nuestra manera de ver, hoy día es un problema tener empaques diferentes para consumo dentro o fuera del local, porque hace bastante engorroso esto de cara a la operación de los locales y también de cara a los clientes. Porque aquí va a ser súper relevante que la industria, el gobierno, las ONG, eduquemos a los consumidores para poder manejar
adecuadamente a los empaques, con una campaña informativa, con un enfoque único y que con esto va a mejorar la eficiencia, va a mejorar la comprensión y la adhesión de toda la industria y de los ciudadanos. Para cerrar, es importante decir que si bien respaldamos el propósito de la Ley de Plásticos de un solo uso para reducir la contaminación y disminuir la generación de residuos, consideramos que hay una mejor alternativa a los empaques reutilizables, producto del mayor uso de agua en un país con emergencia hídrica. Hoy existen alternativas de empaques con materiales 100% reciclables y compostables que te van a tener un sobrecosto, pero no van a consumir más agua. Sin ir más lejos, hoy en Tarragona, la gran mayoría de nuestros empaques son compostables a nivel doméstico y a nivel industrial. Y queremos reflexionar y aprender de la experiencia internacional. Como sabemos, en Francia comenzó a regir una ley muy similar hace justo un año, en enero del 2023. Y solamente 11 meses después ya veíamos aprobación de modificaciones a raíz de estudios independientes que demostraban que los envases de papel renovable y reciclable producen mejores resultados ambientales en este sector, en el de servicios alimentarios, en comparación con las alternativas reutilizables. Estamos convencidos, y por eso hoy día estamos acá, que sí podemos proteger el medio ambiente sin contaminar más agua y aumentar su consumo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Paula Catanzaro y don Rodrigo Batlle. Vamos a reabrir la sesión, dar la bienvenida a la senadora Carmen Gloria Aravena. Ya tenemos quórum para sesionar en comisión y no solo en comité. Aprovechamos la oportunidad de que ya tenemos quórum entonces para tomar algunos acuerdos que habíamos conversado recientemente con la senadora Allende. Uno de ellos tiene que ver con que el proyecto de extracción de árido que se les entregó a ustedes durante la semana pasada ha sido lo suficientemente estudiado en la Comisión de Obras Públicas y lo revisaron los asesores, y para pedir a la sala que seamos eximidos de poder estudiar el proyecto de áridos porque ya está suficientemente estudiado y que pueda pasar directo a sala. Así que solicito acuerdo para poder solicitar eso hoy día en la sala. ¿Les parece, senadoras? Se agradece. Y en un segundo término, comentarles que fue bastante bien recibida la sesión de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado en la comuna de Ovalle. Una amplia participación de regantes, agricultores, de comités de agua potable rural, sobre todo por la situación hídrica de esa región y que es muy similar a la situación hídrica de la región de Valparaíso también. Y quisiéramos enviar como comisión una carta de agradecimiento al alcalde de Ovalle, que la verdad es que facilitaron todas las condiciones para realizar esta comisión en el Teatro Municipal de Ovalle y la verdad es que merece un reconocimiento y nuestro agradecimiento de nuestra parte. Y así es que poder decirle a la Secretaría que pueda redactar una carta y que en nombre de la comisión agradecerle al alcalde de Ovalle por estas facilidades que nos entregó el viernes pasado. Senadora Aravena, senadora Allende. Solo por el tema en particular, que si bien, primero yo, dar mi excusa, no pude ir. Yo estoy en la Comisión de Paz y Entendimiento jueves y viernes en La Moneda, tuvimos que viajar a Valdivia, no tenía opción, pero me reemplazó un senador de la región, el señor Walker. Exacto, básicamente porque me ha tocado a mí estar por otras comisiones en terreno, es saber si hubo algún acuerdo, algún compromiso, algo que en el fondo tengamos que saber y que nos hagamos cargo, porque contarle, presidente, que cuando fuimos al norte, en la época en que se tramitó la ley de riego, ayudó mucho porque todos los equipos que no tenían, digamos, renovación en el norte, ellos tienen un nivel, en Huasco, por ejemplo, tienen un nivel de riego muy avanzado, pero los subsidios no tenían enfoque en la renovación de equipos. Entonces, ese tipo de visita a terreno, solo uno ahí puede constatar cosas que la ley puede de alguna manera incorporar. Por eso, mi consulta con ese ejemplo es si es que hay algún compromiso que debamos saber y que nos tengamos que hacer cargo. Muchas gracias, presidente. Sí, gracias, senadora Aravena. Senadora Allende. Presidente, yo estoy muy de acuerdo y lo felicito. En mi situación también me reemplazó a mí el senador Daniel Núñez. Daniel Núñez, que le di la titularidad para que pudiera él asistir.
Y más bien yo creo que la experiencia es tan positiva que le iba a sugerir que pudiésemos pensar, probablemente ya no vamos a alcanzar en enero, pero a lo mejor la primera semana de marzo, hacer algo similar en la región de Valparaíso, con toda la situación de la Concagua. Sí. Creo que sería muy interesante, es mucho más cercano, más fácil. Estamos al lado y podemos hacerlo. O a lo mejor pensar en la semana regional, no sé si alcanzamos en enero, un día, a lo mejor sería perfectamente posible, y le iba a pedir eso, que yo creo que es muy importante. Así que eso nomás, junto con, por supuesto, adhiero a lo que dice la senadora Aravena, digamos, si hay algunos acuerdos, conclusiones, en fin, conocerlo. Dos elementos. Primero, me gustaría muchísimo que hiciéramos, ojalá podría ser el lunes de la semana distrital, porque lo más probable es que nos hagan venir martes y miércoles a Valparaíso. Claro, tendríamos que solicitar la autorización especial para sesionar en comisión. Y lo puedo pedir ahora porque en estricto rigor no tenemos nada programado para la semana distrital todavía, para la semana regional. Entonces, y le pediría a usted, senadora, que nos sugiriera la comuna dónde poder hacer esto, dado que usted, como es senadora aquí de Valparaíso, nos sugiriera la mejor posibilidad de hacer esta sesión. Cuando usted lo estime conveniente, nos avisa y... De todas maneras, tiene que ser en la Concagua. A Concagua, sí. Hay que pensar si de trasladarse a Concagua, eso sí. Ya. Pero ahí lo vemos. Perfecto. En realidad, seando práctico, sale más fácil de Santiago dirigirse a Concagua, claro, en alguna medida que, o igual, desde Valparaíso, para los claro. Entonces, lo podríamos, yo no tengo ningún inconveniente, lo dejamos para el lunes, creo que el lunes es 29 de enero. Por eso mismo, yo lo voy a proponer ahora a la ministra para que esté en la comisión. ¿Hacemos el mismo formato con agua potable rural y agricultores o solo regantes? Que eso es lo que un poco, ¿cuál es la mayor preocupación aquí en Valparaíso, senadora? Agua potable rural es como muy prioritario. Agua potable rural. Por supuesto, rural. También pequeños agricultores. Agua potable, entonces invitamos a agricultura también. Sí. Ya. Entonces, el mismo formato, señor secretario, que tuvimos en Ovalle, hagámoslo aquí en Aconcagua. La senadora Allende nos va a indicar en qué comuna lo podemos hacer para hacer los nexos con el municipio y todo ello para... Bueno, ahí la DGA también, que tendría que estar presente en el equipo de la ministra, puede informar, porque a diferencia probablemente de lo que ocurrió en Ovalle, ha pasado, digamos, el que 2 veces la Dirección General de Agua, en el pasado, más bien este año por suerte fue un año más normal, pero 2 veces ha tenido que intervenir con las secciones del río Concagua. Entonces también es interesante que comenten la experiencia y en este caso también singular saber, digamos, si existe la proyección de hacer algo en términos de justamente una desaladora, pensando en el modelo de lo que ocurrió en Atacama, o abrirla, digamos, solamente en concesión, pero en definitiva también estudiar eso, porque sería interesante. Hay un proyecto que está desarrollándose en Puchuncaví, entonces también es bueno saber si existe posibilidad para la Concagua, más cerca. Estamos pensando en la Ligua, por ahí. La Secretaría ha tomado debida nota, entonces, más o menos el tenor de lo que sería la sesión en terreno en el Aconcagua del lunes 29 de enero, en el mismo formato que estuvo en Ovalle, porque en Ovalle estuvo el director general de Agua, la directora general de Obras Hidráulicas, estuvo el secretario ejecutivo de la Dirección de Comisión Nacional de Riego, estuvo la subsecretaria de Agricultura, la ministra de Obras Públicas. En realidad estuvieron todos los servicios, el director nacional de INDAP, estuvieron todos los servicios del agro y los servicios de obras públicas, los directores nacionales, y estuvieron toda la Junta de Vigilancia de los Ríos y además todas las asociaciones provinciales y algunas asociaciones comunales de comités de agua potable rural, y también estuvo el pequeño campesinado. Ese fue más o menos el formato que se hizo en Ovalle. Entonces repitamos el mismo formato para Concagua y recoger con la senadora Allende o con sus asesores que nos señalen bien para direccionar los invitados y todo ello para que sea en función de lo que necesita Valparaíso y nosotros poder replicar eso. Le pediría al secretario entonces ahora que pudiera leer los acuerdos de la Comisión de Recursos Hídricos que se hizo el viernes pasado en la comuna de Ovalle. Fundamentalmente se acordó realizar un seguimiento periódico de los avances en el cumplimiento por parte del Ministerio de Obras Públicas del compromiso de licitar durante el segundo semestre de 2024 la construcción de una planta desaladora multipropósito para mejorar el abastecimiento de agua en la región de Coquimbo. También verificar los avances en la implementación por parte de la Delegación Presidencial de la región de Coquimbo de medidas de corto plazo destinadas a mitigar los efectos económicos y sociales generados por la escasez hídrica. Y, finalmente, oficiar a la ministra del Interior y Seguridad Pública con el objeto de solicitarle adoptar, entre otras, las siguientes medidas: incrementar los recursos destinados al abastecimiento de agua a través de camiones aljibes y favorecer a este respecto la habilitación de nuevas fuentes provisorias que permitan a las comunidades un suministro más seguro, permanente y suficiente,
y disponer en el marco de la declaración de zona de catástrofe mecanismos de alivio financiero tales como la suspensión de remates y la exención del pago de contribuciones y otros tributos. Eso fue en lo sustantivo lo que se acordó. Efectivamente, se tomaron algunos acuerdos que tienen que ver con medidas de carácter administrativo que el Ejecutivo puede llevar adelante, que los tiene que esta semana cerrar con el Ministerio de Hacienda, y además algunas medidas que van a implicar temas legislativos que ya están en conversaciones con la SECPRES porque son de iniciativa exclusiva de la Presidencia de la República. Además, destacar que en el mes de julio del año 2023 se hizo una comisión de obras públicas del Senado, en la cual me toca presidir a mí también, en la ciudad de La Serena, y ahí se determinó el envío de un proyecto de ley para facultar al Ministerio de Obras Públicas para que pueda construir directamente o por la vía de concesión de obra pública proyectos de plantas desaladoras a distintas escalas, multipropósito, y que incluyan no solo riego, sino que además consumo humano. Y ese proyecto de ley ya fue tramitado y ya es ley. O sea, gracias a esa... Efectivamente. Entonces, eso fue en la Comisión de Obras Públicas, y ahora lo que se amarró, para decirlo de alguna manera coloquial, fue que la licitación de la planta desaladora va a ser el segundo semestre de este año 2024, y con eso llegamos al 2029 con una planta desaladora para consumo humano, con caracteres multipropósito, y no esperar necesariamente la resolución de la fórmula del modelo de gestión y negocios para pensar en agua para la agricultura, sino que licitar y dejándole el espacio en la licitación para que efectivamente se puedan agregar módulos o ampliaciones de la planta desaladora que permita usar el agua desalada también para la agricultura en la medida que se pueda dar con el modelo de gestión o modelo de negocio que puedan soportar en términos de costo por metro cúbico los agricultores. Eso es un poco lo que se avanzó en síntesis más bien de carácter político, y fue bien interesante lo que ocurrió en Ovalle este viernes pasado. No, yo le iba a sugerir, como usted tuvo toda esa experiencia, presidente, que hiciéramos el mismo modelo, parecido por lo menos. Claro, obviamente que tenemos las características, pero es bastante similar. La crisis en Aconcagua es bastante similar a lo que está ocurriendo en la región de Coquimbo, por lo tanto podemos repetir el mismo modelo. Por eso me interesaba mucho presencia de APR, pequeños agricultores, y justamente con el Ministerio de Obras Públicas, plantas de desalación, lo que estén pensando, considerando, y ahí hay que agregar también, porque hay en teoría dos embalses, uno que no avanza nada, que es Catemo, y otro que está medio interrumpido, por llamarlo de alguna manera, con algún grado de interrupción en Las Palmas. Entonces también es un tema que se hace muy presente. Así que, pero más o menos el mismo modelo que usted señala, felicitaciones, y creo que lo vamos a desarrollar. Perfecto, senadora. Muchas gracias. Entonces, acordamos el oficio a la Municipalidad de Ovalle agradeciéndolo todas las facilidades. Ya, se acuerda entonces. Muchas gracias, señoras senadoras. Continuamos, perdón. Continuamos entonces con la exposición después de las exposiciones vamos a dar una ronda de preguntas para las señoras senadoras y quien les habla para los distintos invitados. Vamos a continuar ahora mismo entonces con Fundación Chile, agradecerle su participación y la exposición que nos puedan brindar, y dejo la palabra entonces a la subgerente de Economía Circular, señora Karen Volker, o quien ella determine que haga la exposición. Señora Karen. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por este espacio para venir a presentar. Me acompaña Tania Bichara, experta en Economía Circular del equipo de consumo y producción sustentable de la Fundación. Así es que, sin más, voy a proceder a presentar los antecedentes que nosotros vamos a mostrar hoy. No sé si están viendo mi pantalla. ¿Se ve? A ver. Un segundo. Esa es, nosotros la tenemos acá, pero igual sería interesante que la fueran mostrando para las personas que están conectadas por Zoom. Exacto. ¿La están viendo, cierto? Sí. Algo pasó que se pasó muy rápido. Bueno, antes que nada, como contar un poco quiénes somos. O sea, la iniciativa del Pacto Chileno de los Plásticos nace, es una iniciativa a nivel internacional. Una iniciativa internacional que nace de diferentes estudios relacionados a la contaminación por plástico, ya que eso claramente está a nivel mundial ampliamente validado, que hoy en día tenemos una grave problemática por la contaminación por plástico. De hecho, hoy en día se está discutiendo el Tratado Global de Plásticos a nivel internacional,
Y de ahí, de esta moción, nacen dos iniciativas internacionales. Una es el Global Commitment y la otra es el Plastic Pact, de la cual nosotros somos parte, y nace bajo el alero de la Fundación Ellen MacArthur. Chile fue el tercer país donde se conforma el Pacto Chileno de los Plásticos, y ahí después se han ido sumando otros países también, como Francia, Canadá, Holanda, entre otros, y hay alrededor de 20 pactos por los plásticos cuyo principal objetivo es poder repensar el futuro de los plásticos a nivel internacional. Ya acá en Chile esta iniciativa es coliderada con el Ministerio de Medio Ambiente y en el fondo también a toda la cadena de valor del plástico en Chile, desde empresas que ponen envases de embalaje en el mercado, transformadores, recicladores, etc. ¿Ya? Entonces acá tenemos esta red donde también se van compartiendo distintas experiencias y prácticas a nivel internacional en torno a los plásticos. Esta iniciativa se conformó el 2018, hay más de 40 miembros en esta iniciativa que busca repensar la forma en que producimos, usamos y disponemos los envases y embalajes de plástico. La idea es que estos se mantengan circulando en el sistema y no impacten en el medio ambiente. Algo pasa que se me pasan las diapositivas muy rápido. Bueno, y respecto a los antecedentes que hoy en día nos convocan respecto a la ley PUSU, podemos decir que la ley PUSU se basa en la directiva de la Unión Europea del 2019 y el artículo 4 principalmente hace hincapié en todo lo que es la reducción del consumo para los plásticos de un solo uso y hace mucha referencia acá en ofrecer medidas que garanticen alternativas reutilizables a los productos de plásticos de un solo uso. O sea, este punto es muy importante y este punto hoy en día, por ejemplo, el que se hace mención de que en Francia se ha retrocedido en este punto, es debido a un estudio que fue financiado por McDonald's y ejecutado por Kearney, que en el fondo considera que en temas hídricos solamente considera el uso de agua en el lavado y no el uso para producir. Y es un estudio que está ampliamente cuestionado y que hoy en día está como esta moción en Francia, un poco rebatiendo este artículo 4 que está acá, ¿ya? Pero esto no está zanjado, esto está todavía en evaluación. Otro antecedente importante es que desde el Pacto Chileno de los Plásticos, el año 2021, nosotros sacamos una guía de cuándo utilizar envases compostables es la mejor alternativa. Y acá tenemos una conclusión basada en toda la bibliografía internacional disponible, que una economía circular, todos los envases de plástico deberían diseñarse para ser reutilizables. Y en caso de no poder cumplir con esto, el compostaje es valioso siempre y cuando se combine con infraestructura pertinente de recolección y compostaje, con el objetivo de garantizar que esto se convierta en abono en la práctica. Y acá también quiero hacer hincapié también en la infraestructura disponible, porque también se habla de los plásticos compostables, y hoy en día en Chile carece de infraestructura pertinente para poder llevarlo a cabo. Otro punto importante acá también son los casos que hoy en día disponemos. Hay un caso bien interesante que es de Mall Plaza. Ellos tienen un patio de comida donde han hecho pilotos y en torno a todo lo que tiene que ver con utensilios de plástico reutilizables. Ellos tenían una línea base donde generaban 600 toneladas anuales de residuos de que generaban en sus patios de comida, y para que se hagan una idea generaba 681 vasos por hora, o sea, un volumen de residuos muy importante. Y ellos sí implementaron poner en sus patios de comida loza reutilizable, vasos de plástico reutilizables, y todas las mediciones que ellos han hecho respecto a su huella van a la tendencia a la disminución, o sea, es decir, ellos han reducido su huella hídrica. Y acá un claro ejemplo de cifras que ellos tienen, sería interesante que después ellos también pudieran exponer su caso. Para fabricar 1 kilo de plástico se utilizan más de 2.000 litros de agua.
Y ellos hoy en día, con 20 piezas de loza, se lavan en ciclos de 90 segundos y que consumen 3,2 litros. Es decir, el agua consumida es despreciable. Hoy en día tienen alrededor de 7 marcas de adheridas, que es Doggies, Tommy Beans, Sushi Blue, Buffet, Express, Juan Maestro y Asia Ramen. Y ellos están haciendo este piloto en uno de sus malls y lo van a seguir implementando en los otros. Ellos han evitado también, solamente en este patio de comida, han evitado la generación de 10 toneladas anuales en solo un patio. También hay otros estudios. Ahí sí. También hay otros estudios con bastante data, uno que es del PENUMA, que sacó el 2021, que es el estudio abordando la contaminación de los productos plásticos de un solo uso, utilizando un enfoque de ciclo de vida. Entonces acá es muy importante porque ellos a partir de los ACV compara 8 productos de plástico de un solo uso de diferentes alternativas, ¿ya? Y en el fondo la conclusión es bien tajante en decir que los elementos de un solo uso o desechables son más problemáticos que el plástico y los productos más sostenibles que son reutilizables. Y en el fondo estos estudios difieren un poco con lo elaborado por DICTUC sobre el ACV para envase en el consumo en los locales de industria de comida preparada en Chile. Entonces acá también la recomendación es poder ampliar esta comparación a través de data técnica como son los ACV a otros escenarios posibles. Eso es como comparar toda esta data técnica. Esas es como las principales conclusiones. Señora Karian, ¿nos puede aclarar la sigla ACV? ¿Cuál es su...? Es análisis de ciclo de vida. Análisis de ciclo de vida, perfecto. Gracias. Sí. Eso, ahí con eso dejo de presentar. Continúe nomás, señora Karian. Sí, eso son como todos los antecedentes que nosotros recomendamos hacer un análisis más fino de lo que se está presentando, o sea, toda la data nuestra que tenemos como Fundación Chile y también de nuestra red de expertos a nivel internacional, siempre van a recomendar que lo reutilizable es mucho mejor que lo desechable y el volumen de agua es despreciable versus porque en el fondo en los estudios que se han presentado no consideran el uso de agua para la producción. O sea, por ejemplo, para la producción del plástico o de los utensilios desechables. Ahí yo no sé si Tania Bichara también quiere complementar un poco lo que acabo de presentar. Mucho mejor. A mí me gustaría como también complementar lo que dijo Cari. Tenemos ya esta iniciativa, este piloto. Perdón, hay algunos micros. Señora Pichara, un momentito. Señora Pichara, un momentito, por favor. Ese piloto. Señora Pichara. Hay que mencionar que este piloto está basado en una iniciativa de Ecuador. O sea, ya en Latinoamérica se están implementando temas similares también en lo que son patios de comida y restaurantes. Entonces toma este modelo de Ecuador y lo trajeron a Chile, donde hablando con ellos nos dicen como lo exitoso que ha sido en términos de lo que ha sido la reducción. Ahí, bueno, también hay cosas que se podrían como mejorar, como hay merma por losa, a veces asociadas como por ejemplo a robos, pero son detalles que no son como relevantes. Aún así ellos consideraban dentro de la evaluación que hubiera como esa pérdida por este tipo o por quiebre de losa, que en realidad es mínima. Y bueno, también ahí se releva también mucho lo que es el efecto visual, ¿no? Como el hecho de poder ir a un patio de comida y poder estar como similar a un restaurante, de disponer de loza, ha sido como muy relevante también en lo positivo que han recalcado los consumidores. Y este piloto también se va a implementar prontamente en el Mall Plaza Vespucio. Entonces, en realidad es algo replicable. Sugerimos también tomar ese modelo, quizá ellos mismos podrían venir a presentar desde su propia experiencia cómo ha sido esta trayectoria, ya que lo comenzaron a implementar en marzo del 2022. Eso queríamos agregar.
Muchas gracias, señora Pichara. Damos la palabra entonces ahora a don Guillermo González, que es jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Don Guillermo, muchas gracias por acompañarnos y escuchamos atentamente su exposición. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, senadoras, senadores. Muchas gracias por la invitación a presentar en esta sesión del día de hoy. Yo fui jefe de la Oficina de Economía Circular en el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Me confirma si es que se ve bien la pantalla, por favor? ¿Sí? Se ve muy bien, se ve muy bien. Y ahí corren, ¿cierto? Estamos ok, don Guillermo. Perfecto. Decía, yo fui jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente entre el año 2018 y el año 2022, y desde ese cargo acompañé desde el Ejecutivo en la tramitación de esta ley que, recordemos, fue aprobada por unanimidad de ambas cámaras, la ley 21.368. Esta ley tiene un antecesor, otra ley que es previa, que es la ley de bolsas plásticas, ¿cierto? Una ley que nos llenó de orgullo, que tenía en el centro la preocupación de la contaminación de los recursos hídricos, de los ríos, de los lagos y en especial del mar. eh, una ley que logra un impacto realmente impresionante. En apenas los 2 primeros años se dejaron de entregar 5.000 millones de bolsas plásticas, ¿cierto? Realmente muy exitoso. Y esta ley nos deja dos aprendizajes, ¿cierto? Que justamente dieron luces para la ley que hoy está en discusión, que es la ley 21.368. El primer aprendizaje es que debemos prever por qué productos serán sustituidos los plásticos de un solo uso. Todos hemos visto cómo las bolsas plásticas migraron a otro tipo de bolsas, bolsas de papel, bolsas reutilizables que se apilan en nuestras casas y que realmente en muchos casos no se reutilizan, y por lo tanto uno dice, chuta, ¿fue mejor el remedio o la enfermedad? Y ahí es donde justamente entra esto que antes comentaba Karin, que son los análisis de ciclo de vida. Uno, en temas ambientales, cuando uno tiene distintas alternativas, nunca hay una respuesta tan obvia. Y en ese sentido existen estas metodologías que se llaman análisis de ciclo de vida, que miran todo el ciclo de vida de los productos, desde su fabricación, su uso, lo que sucede una vez que se dan de baja, y los compara en distintos criterios ambientales. Aquí, por ejemplo, el clásico ejemplo que uno se pregunta es: ¿qué es mejor? ¿Me seco las manos con el ventilador de aire caliente o me seco las manos con una toalla de papel? En el primer caso, se usa electricidad y eso puede estar asociado a generación de gases de efecto invernadero. En el otro caso, el papel proviene de la celulosa y para eso se necesitan bosques, y eso usa tierra y se usa agua y químicos para blanquearlo y se genera un residuo al final. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo comparamos estas dos cosas? Y justamente estas metodologías que se han ido desarrollando en las últimas décadas nos permiten dar luces al respecto. Volviendo a la ley de bolsas plásticas, el único estudio que se ha hecho en profundidad en Chile de análisis de ciclo de vida, de la implementación de la ley de bolsas plásticas, nos dice que hay una reducción del impacto ambiental esperado en 15 de 18 categorías, en 15 de 18 criterios ambientales. La ley de bolsas plásticas fue exitosa. En 3 no lo fue. Y eso es porque los temas ambientales, sabemos, son complejos, ¿cierto? Y en ese sentido, creo que es importante decir, sí, la ley de bolsas plásticas fue algo positivo, pero tenemos que aprender de esa ley para no generar otros impactos no previstos, ¿cierto? Y ese es el primer aprendizaje. El segundo aprendizaje tiene que ver con esto, con que las personas están ávidas de poder aportar un grano de arena al cuidado del planeta. La ley de bolsas plásticas era una ley incómoda. Uno tenía que ir a un lugar y salir a veces haciendo malabarismo con las frutas, las cosas que uno compraba, ¿cierto? Porque ya no les entregaban a uno una bolsa. Y a pesar de eso, la ley tuvo un tremendo respaldo ciudadano. El respaldo que justamente nos dio el impulso político para esta nueva ley, ¿cierto? Esta segunda ley, que es la ley que hoy se pone en discusión nuevamente, ¿cierto? Una ley que, como ya señalé, fue en su momento aprobada por unanimidad en las dos cámaras. Justamente los aprendizajes de la ley de bolsas plásticas nos llevaron a hilar más fino en esta segunda ley. Y lo que ahí establecimos es que no queremos cambiar
platos, vasos, etcétera, estos productos que aparecen en pantalla de plástico por basura de otro material, sino queremos eliminar la basura. ¿Dónde se puede eliminar la basura? Allí donde es factible. Es difícil pensar que uno va a vender, por ejemplo, una pizza en un envase reutilizable que uno después va a devolver al local. Eso hoy día no existe. Pero sí es muy factible que uno pueda vender en el mismo local, dentro del local, ¿cierto? Un producto como una hamburguesa, como un pollo, como señalaban antes las personas de Tarragona, en un plato. Eso lo hacemos todos los días en nuestras casas, se hace todos los días en establecimientos educacionales, establecimientos públicos, casinos, etcétera. Se usan productos reutilizables, ¿cierto? Ahora, este proyecto de ley pone en cuestión los beneficios medioambientales de esta ley y busca eliminar esta disposición que es pionera a nivel mundial. De hecho, como ya se señaló, fue copiada casi textualmente en Francia, hoy día está siendo discutida a nivel de toda la Unión Europea, y es el corazón, esta disposición que se busca modificar, no es una accesoria, es el corazón de esta ley. De hecho, en esa línea, Achiga, que es el gremio que agrupa a las empresas de comida rápida, encargó un estudio al DICTUC que es justamente un análisis de ciclo de vida, ¿cierto? Y ese análisis de ciclo de vida lo que señala es que los beneficios ambientales en materia de generación de residuos o de reducción de gases de efecto invernadero son limitados cuando se compara con el uso del agua, que ya se señaló aquí, ¿cierto? Para los distintos análisis de ciclo de vida se tienen que usar supuestos y esos supuestos tienen que ser razonables. Y hay un supuesto en ese estudio que es especialmente crítico y especialmente cuestionable, ¿cierto? Que básicamente señala que los productos reutilizables solamente se van a usar 25 veces. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando comparamos dos productos, yo tengo aquí un vaso de plástico y un vaso de vidrio. Si yo asumiera que por cada vez que uso el vaso de plástico lo boto, que es lo que sucede, pero asumiera también que después de usar cada vez un vaso de vidrio lo boto, evidentemente el impacto de ese vaso de vidrio es mucho más alto que el impacto del vaso de plástico, es mucho más pesado, requirió mucha energía para fabricarse el vidrio, etc. Pero este vaso de vidrio yo lo puedo usar 1000 veces, ¿cierto? Y por lo tanto, cuanto más veces lo uso, más se diluyen esos impactos ambientales de la primera fabricación, de la fabricación que tuvo en su origen, ¿cierto? Aquí se está considerando que solamente se reutilizan los productos reutilizables 25 veces. 25 veces significa, si lo llevamos a la casa, ¿cierto? Que yo botaría un plato, por ejemplo, después de lavarlo 25 veces. Eso significaría que yo estaría botando los platos de la casa luego de 8 días, considerando que lo uso 3 veces al día, ¿cierto? Son supuestos que son cuestionables y que a mi juicio también cuestionan los resultados de ese trabajo, ¿cierto? Y por lo mismo me parece importante mirar lo que se ha hecho a nivel internacional. Las Naciones Unidas tienen todo un equipo de trabajo en justamente análisis de ciclo de vida y tienen un reporte del año 2021 que específicamente analiza este tipo de productos y tiene una conclusión que es tajante. Dice, cito, la vajilla reutilizable supera consistentemente a la vajilla de un solo uso en todos los estudios y en todas las categorías de impacto ambiental, siendo el uso del agua la excepción por el lavado, ¿cierto? Entonces, evidentemente, hay un tema con el uso del agua. Eso es innegable, ¿cierto? Pero también hay que tener presente que cuando uno mira las distintas alternativas desde una perspectiva ambiental, como señalábamos antes, hay muchos otros criterios que debiéramos considerar. No voy a entrar al detalle de esta tabla, donde básicamente lo que se compara son distintos esquemas, o sea, distintas alternativas de un solo uso con lo que está marcado aquí en rojo, que es la alternativa reutilizable. Como se ve en casi todas las categorías, salvo por el uso del agua, esta es una mejor opción en cambio climático, en acidificación, en pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es mejor. Y si se fijan aquí, el supuesto que se usa a nivel internacional es que los productos se pueden usar 1000 veces, no 25 veces, ¿cierto? Entonces, yo creo que podemos decir que aquí tenemos una
una política pública, que es la ley 21.368, que es superior en prácticamente todos los criterios ambientales, salvo uno que es de especial preocupación para esta comisión y me parece muy razonable que esta comisión lo analice desde esa perspectiva. Pero cabe preguntarse cuál es la magnitud de ese problema del uso del agua, ¿cierto? Se calcula en Chile que se realizan más de 500 millones de transacciones en locales de comida rápida. Eso nos da aproximadamente 30 operaciones por persona al año, ¿cierto? O sea, básicamente las personas van 30 veces a un local de comida rápida al año en promedio en Chile. Eso significa que visitan un local de comida rápida una vez cada 2 semanas en promedio, ¿ya? ¿Dónde comen todas las otras veces? En su casa. Y en su casa lavan los platos. O a lo mejor comen en el colegio, donde también se lavan los platos, ¿cierto? O comen en un establecimiento público, donde se lavan los platos. O sea, si nosotros miramos esas 2 semanas, lo que estamos diciendo es que el día domingo, a la hora de almuerzo, esa familia tal vez fue a un mall a comerse una comida rápida, pero todas las otras veces estuvo comiendo en lugares donde los platos se lavaban. Entonces, la pregunta es si realmente creemos que lavando estos productos de comida rápida vamos a generar un aumento relevante del consumo de agua cuando le damos esta mirada integral. Si creyéramos que el problema es el lavado de platos, que esto se soluciona con productos de un solo uso, entonces también deberíamos preocuparnos por las otras 41 veces que en estas 2 semanas estamos lavando los platos en las casas, ¿cierto? Vamos a postular como una recomendación para la población que en la casa usemos platos, vasos, cubiertos desechables para el desayuno, almuerzo y la cena. La verdad que no tiene mucho sentido, pero desde una cierta mirada cultural sí se puede plantear eso, ¿cierto? Esto es una mirada cultural que se introduce en los años 50 y que se refleja muy bien en este artículo de la revista Life del año 55, donde básicamente hay una familia que está celebrando, ¿cierto? ¿Por qué celebra la familia? Porque dice, y cito aquí, traduzco y cito solamente lo central, dice, los objetos que vuelan por el aire en esta imagen tomarían 40 horas para lavarse, algo de lo que ninguna ama de casa debe preocuparse porque están fabricadas para ser botadas luego de su uso. Es una mirada cultural que está tan pasada de moda como decir que son las amas de casa las únicas que deben preocuparse por lavar los platos en la casa, ¿cierto? Este es un modelo, hay empresas que armaron su modelo de negocio en función de esa vida desechable que se planteaba en ese momento, ¿cierto? Y eso se debe cambiar, y como vimos recién en la presentación de la Fundación Chile, se puede cambiar. Y Mall Plaza ya lo está implementando, no es algo que no se pueda hacer en Chile, ¿cierto? Lo que sabemos es que esa mirada de la vida desechable nos ha llevado a esta realidad, ¿cierto? A una realidad que tiene atiborrado el país de residuos, regiones y provincias completas, como es el caso de la provincia de Chiloé, que están con serios problemas en materia de gestión de residuos, y aquí tenemos una ley que apunta al corazón del problema, que tiene que ver con dejar de generar un residuo para generar otro, sino para dejar de generar residuos, ¿cierto? Es una ley, como digo, sumamente potente, y aquí este proyecto de ley busca ir a lo medular, a lo principal que tiene esta ley y que realmente aportaría enormes beneficios al país. En conclusión, a mi juicio, la modificación propuesta por este proyecto de ley no es conveniente para Chile. Echa por la borda múltiples beneficios ambientales y sociales de la ley que ya está aprobada por un costo que existe, que es el aumento del uso del agua, que es marginal cuando lo miramos en perspectiva. La ley 21.368 es viable de ser implementada, como ya lo vimos en el caso de Mall Plaza, y va en la línea de lo que la ciudadanía demanda. Muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo, por su exposición. Abrimos entonces estos últimos minutos para preguntas de las señoras senadoras a cualquiera de nuestros invitados. Senadora Allende tiene la palabra. Presidente, todavía nos falta una sesión más donde no sé si vamos a ocupar la sesión completa, pero tenemos que invitar al medio ambiente, y quizás sería interesante invitar a Mall Plaza que nos diera su experiencia concreta, ya que lo está aplicando, y eso es algo concreto que nos ilustraría lo que estamos viendo. Yo la verdad es que he ido convenciéndome en la medida que hemos ido abordando este tema que no es una buena propuesta.
Yo, en principio, cuando me estoy adelantando un poco, pero veo que hay algunos déficits que son bastante claros por la coincidencia que hemos tenido de varios de los invitados. Lamentablemente, el estudio del DITUC, siendo una institución muy respetada y muy reconocida, pero no efectivamente consideró cuánto agua se gasta en fabricar el plástico como primera medida. Lo segundo, que tenemos un problema serio en nuestro país, que no tenemos no solo cultura, sino infraestructura y la tecnología del compostaje. Y se usa la palabra compostaje como si fuera algo muy sencillo, que mal hecho no solo no lo es, sino que además perjudica aún más, según lo que nos han explicado desde el punto de vista además de la ciencia o de la tecnología. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En nuestro país recién al año 40 pretendemos avanzar, lo que hoy día estamos en un 9% y recién al año 40 llegaremos alrededor del 60%, recién al año 40. Entonces, estamos hablando de una cierta ficción al decir de que efectivamente se podría, digamos, usar esta propuesta para simplemente usando materiales de compostaje, que vemos que no ocurre. Y tampoco se consideró en el estudio del DICTUC, se ha dicho el tema del transporte, los costos, en fin. En resumen, yo veo con cierta... Veo que se va, por lo menos en mi caso, voy viendo con cierta claridad de que yo creo que es una mala propuesta, que prefiero quedarme con lo que tenemos, y lo que sí deberíamos trabajar mejor es ver con los locales, por eso me interesa mucho que invitemos a la gente del Mall Plaza, ver cómo se están adaptando los espacios para tener la utilización no solo de losa u otras alternativas que son lavables, digamos, y que no se van a desechar, evidentemente, pero también en términos de lavado más industrial. Cuáles son las ventajas o cuáles son los espacios y cuáles son un estudio en ese sentido un poquito más aterrizado respecto al uso del agua. Aquí se ha dicho que el uso de lavado industrial o lavavajilla sería mayor. Yo ahí tengo serias dudas, creo que deberíamos profundizar un poquito más para que tener con claridad ese elemento, porque se ha usado mucho para defender la actual moción el incremento del agua. Lo hizo también la primera exposición de Tarragona, que es muy interesante todo lo que ellos ya han avanzado. En esta parte de la ley ellos han un poco utilizado el argumento del incremento del agua. Entonces yo creo que sería bien interesante que nosotros pudiéramos contar con una perspectiva más aterrizada y quizás con el Mall Plaza u otra experiencia podamos comparar y ver cómo se adapta o el uso del agua cuando estamos pensando en un lavado más bien industrial. Pero es una tremenda diferencia. Usar productos que van a terminar absolutamente, eso es así, porque van a terminar en los rellenos sanitarios de mala manera, más que tenemos muchos ilegales, y eso hay muy poca capacidad de nosotros nuestra de reciclar como país en general, o de reutilización, y yo creo que es bastante distinto considerar entonces todas las alternativas. Nosotros, me estaba señalando el presidente, voy a aprovechar de decirlo, nosotros estamos usando esto. Yo no sé si uno podría decir en el Congreso de la República debemos mantener esto, podríamos volver a vasos, y cómo sería el efecto, digamos, en cantidad de agua, y cómo sería el efecto de dejar de usar esto, que supone que no es el plástico más simple que teníamos inicialmente, esto va encerado, no sé, la tecnología, pero sería interesante saber más para saber efectivamente cómo nosotros mismos lo aplicamos. Entonces, en resumen, yo creo que es bien importante que acordemos no solo el Ministerio de Medio Ambiente, el Mall Plaza, e investigar un poco más, y quizás Fundación Chile, si tiene más experiencia a raíz del estudio que no conocemos, quizás pedirle a la biblioteca que nos ilustre más ese estudio en detalle de Naciones Unidas, donde hace una conclusión bien asertiva en relación a la vajilla. Creo que estaba más adelante, que era bien potente. La vajilla reutilizable supera consistentemente a la vajilla de un solo uso en todos los estudios, en todas las categorías de impacto ambiental, siendo el uso del agua la excepción. Por eso creo que tenemos que enfocarnos en el tema también del agua con más sistémico. Gracias. Perfecto, entonces antes de dar la palabra a la senadora Aravena, vamos a solicitar a la biblioteca que nos haga llegar el estudio que plantea la senadora y nos va a llegar a la comisión. Que citó Fundación Chile. La Secretaría le va a entregar los antecedentes. Perdón, fue don Guillermo González el que lo planteó. Senadora Aravena tiene la palabra. Primero, agradecer todas las exposiciones porque fueron de muy buen nivel. Yo creo que es muy complejo
tomar la decisión que tenemos que tomar prontamente y hay que tener todos los análisis a la vista. Creo que la última exposición del señor González también da la razón del motivo por el cual usted insistió que viéramos esto, porque efectivamente dentro de todos los beneficios que tiene el cambiar la normativa, sí él reconoce que hay un aumento del consumo de agua, pero que de una u otra manera el ciclo de vida, que pareciera que a luz de lo que se está conversando acá es muy relevante, porque eso implica incluso el gasto de producción del elemento que no está en consideración de ningún estudio. Bueno, no, quizás no lo vamos a poder hacer nosotros, pero de alguna manera hay ahí un tema con cuánto cuesta producir un plato de plástico, un vaso, etcétera. Lo que falta, en mi opinión, y yo creía que lo había pedido, pero me aclara la biblioteca que no lo había pedido, parece, y ahí es un análisis comparado de legislación fuera del país, ¿no? Porque yo digo, no, el país es pequeño, todavía no es desarrollado, pero eso no implica que nosotros no seamos capaces de legislar aspectos de la vida cotidiana que disminuyan la carga, digamos, medioambiental. Eso yo creo que no está en discusión. Simplemente que dado que no tenemos una condición económica muy favorable, que también tenemos crisis hídrica, no sé si son factores, me da la impresión que en todos los análisis nunca hemos escuchado análisis económico, digamos, del impacto económico que esta medida tiene. Obviamente no se lo voy a pedir a la biblioteca porque esto es de largo aliento, pero sí el estudio de legislación comparada o de norma comparada que permitiría poder comprender, porque también me sirvió a mí entender que Francia tampoco es que haya retrotraído todo, o sea, aquí hay un estudio que dice que no están así, entonces es bueno saber, ¿no?, qué pasa con países como Suiza, Suecia, Japón u otros que tienen un alto estándar digamos, medioambiental, que pudiera decirnos qué ha sucedido. ¿Implementaron normas como esta y funcionaron o no? Porque al final del día, con todos estos aspectos tenemos que tomar una decisión. Si usted me pregunta a mí, a priori, con esto voy a terminar, porque en el caso de la organización Tarragona, hubiera sido interesante saber si ellos tienen algún estudio más bien económico de esto. Algo nombraron en la cifra, pero eso dejo abierto por si ellos quieren responder esto desde algo más práctico que hayan hecho. Y es justamente que cuando se hizo esta ley, que tiene un muy buen propósito y que yo me alegro mucho de las bolsas plásticas, lo único que sí que lamento que en el fondo fue un ahorro para las grandes empresas, porque al final siguen cobrando y no de poco costo para las familias la bolsita que se vende, que se puede ocupar de nuevo. Pero es... Sí, es verdad. Pero es como, ¿por qué no se...? No se preocupe. No, sí, está muy bien. Cobran por la de papel, Sí. en las tiras de Sí. y todo eso, pero no son de plástico. No, claro. La ganancia negra. Exacto. Nosotros pagamos, pero pagamos Con gusto, sí. La gente no reclama. No, porque es papel. Si fuera plástico sería otra cosa. No, solo terminar diciendo que tenemos que tomar una decisión y que quizás si esto hubiera ido acompañado, ahora lo vamos, de una política pública vinculada al tema del fomento del cambio, o sea, podría haber tenido ser más amigables. Sí. Mi preocupación, y lo he expresado permanentemente, es ese. Que yo trabajé en el Ministerio de Economía en Cercotec y la verdad es que esto requeriría por lo menos unos 3 años de apoyo para la microempresa, para la más chica. O sea, los demás no es tema porque lo estamos viendo que funciona y que no lo han podido hacer. Pero creo que ahí faltó como una mirada cuando se hizo esto de la aplicación de la norma para que efectivamente funcione y no tenga efectos secundarios que sean muy negativos para la economía. Eso solamente. Gracias. Gracias, senadora. Yo quisiera agregar un par de comentarios, más que nada una pregunta, que don Guillermo nos pueda comentar al respecto. En general, cada normativa o cada norma que se desarrolla en medio ambiente tiene un análisis general del impacto social y económico de esas medidas, de esas normas. Porque evidentemente esto tiene que ver con nuestra adaptación al cambio climático, las medidas de resiliencia, mitigación y todo lo demás, tiene que ver también con una transición de carácter justo.
sea, ¿cómo hacemos justa esta transición? Entonces, yo quisiera preguntarle a don Guillermo si cuando se desarrolló y se llevó adelante la ley esta del plástico de un solo uso, se tuvo a la vista algún análisis del impacto social y económico o algunas medidas de transición justa, especialmente pensando en la pequeña y mediana empresa, porque claramente las multinacionales y toda ella se van a terminar adaptando o se van del país, cuestión que no creo que ocurra, digamos. Pero en definitiva, lo que nos interesa fundamentalmente es cómo se analizó y qué medidas de transición justa se implementaron asociadas a esta ley de plástico de un solo uso, pensando especialmente en la pequeña empresa. Esas serían las preguntas, a ver si responde don Guillermo y quién más, y Fundación Chile, quién más quiere también responder estas preguntas. Sin prejuicio de que a la biblioteca, para que nos quede claro, le hemos pedido dos cosas en análisis comparado de legislación comparada, y lo otro que había pedido la senadora Allende, si me recuerda, secretario, el otro... El estudio que mencionó don Guillermo. También que nos hagan llegar ese estudio y un análisis de legislación comparada. Y para la próxima sesión vamos a invitar al Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Economía y a Molplaza. ¿Ya? ¿Acordamos eso entonces? El estudio comparado quizás centrarse en la Unión Europea, ya que decía que está revisando la Unión Europea. Es mucho más fácil. Entonces, acordamos eso para que quede registrado y a lo menos el estudio que habla don Guillermo, eso nos pueden hacer llegar lo antes posible. El análisis de legislación comparada quizás puede demorar un poco más. Y las invitaciones las cursa el señor secretario. Por favor, don Guillermo o Fundación Chile o los representantes del señor Battle, que los que estimen, o la señora Catanzaro o la señora Pichara, los que estimen conveniente responder o comentar las inquietudes que han planteado las senadoras y el suscrito. ¿Por dónde empezamos? ¿Don Guillermo? Sí, gracias, senador. En relación al estudio, el link está en la misma presentación, así que ya lo tienen ahí disponible, lo pueden ver directamente, así que eso lo pueden acceder inmediatamente. En relación a su consulta, presidente, efectivamente, cuando se trata de normativas ambientales que se aprueban por decreto supremo, se requiere hacer esto que es el análisis general de impacto económico y social para las normas, para los planes de descontaminación, para los mismos decretos de la ley REP, etcétera. Cuando la discusión se da en el ámbito legislativo, esa exigencia obviamente no corre, pero igualmente cuando se discutió esta ley en su momento, se invitó justamente a los distintos actores también a exponer sus puntos de vista. De hecho, yo estando en el Ministerio del Medio Ambiente expuse acerca de los alcances de esta ley en la Cámara de Comercio de Santiago, donde justamente están todos los actores grandes y chicos, ¿cierto? Así que la verdad que hubo una apertura bastante amplia, una discusión amplia respecto de la ley. Como digo, no se hizo un ajíes, un análisis general como tal, como se hace para otro tipo de estudios, pero lo que nosotros vimos, justamente, ya en ese momento Molplaza todavía no lo había hecho, pero tenía la intención de llevar a cabo este tipo de modificaciones, y ellos nos decían que era algo que era viable, que económicamente no, como ven, ahí hay muchas marcas que están operando hoy bajo ese esquema. Muchas de esas marcas no son las grandes cadenas multinacionales las que están trabajando con Molplaza, y no están quedando fuera de mercado, ¿cierto? O sea, yo creo que la realidad es la que se impone a mi juicio, y por eso me parece que es bien clave considerar la experiencia piloto de Molplaza. Eso por mi parte, presidente. Muchas gracias. Gracias, don Guillermo. Presidente, ahí, perdón, yo quería mencionar sobre el análisis de regulación comparada. Nosotros con la red de pactos, que tenemos contactos, los que están instalados como en todo el mundo, podemos llevar a cabo este análisis y hacérselo llegar. Se lo agradecemos muchísimo. Muy bien, señora Pichara, señor Battle. Perdón. Sí, yo quisiera hacer un aporte. Creo que en todo lo que se ha hablado del patio de comida, de Molplaza, si bien sería bueno lo que están diciendo ustedes, invitar a Molplaza y que nos hablara de su experiencia, porque nosotros tampoco participamos de este experimento porque no estábamos en ese mall.
Sí, hay que tener en cuenta que la realidad de la industria es mucho más que un patio de comida. Tenemos que considerar que existen cocinería, que existen fuentes de soba, que existen locales tras cajas de supermercado, y todo eso no van a tener la oportunidad de tener un Mall Plaza detrás lavando los pasos de todas las cadenas. Entonces, eso es un punto a considerar. Respecto del ciclo de vida de los productos, que se dice que en el estudio del DICTUC se consideró solo 25 usos, hay que considerar ahí que aunque le pongan 100 usos, siempre el consumo de agua va a ser mayor que el de un envase de un solo uso que no se lava, que no consume agua en el local. Y por último, me gustaría como acotar, como aporte, que a lo mejor la decisión no tiene que ser solo cartón versus envases reutilizables, sino que, por ejemplo, el papel, si uno envuelve un sándwich en papel, es mucho menos inocuo para el planeta o para que llegue al mar, al lago, qué sé yo, que un cartón. Entonces, siempre hay como matices y a lo mejor no todas las decisiones tienen que ser tan drásticas como de pasar de no utilizar nada a utilizar todo o qué sé yo. Entonces, y recalcar lo que les digo, que el patio de comidas es solo una realidad de todo lo que estamos obligando a que utilicen reutilizables. Y que desde el lado de nosotros, el aporte que podemos hacer es del lado práctico. Nosotros no somos expertos en agua, no somos expertos pero sí somos expertos en nuestra industria. Y sabemos que en la práctica, finalmente lo que va a pasar es que una cocinería, una cafetería, no va a tener. ¿Cómo solucionamos el tema de una cafetería que no tiene espacio para poner un lavabo industrial? Finalmente esa cafetería lo que va a hacer, va a tener que lavar a mano. Y en el lavamanos sí se va a consumir muchísimo más agua de lo que se está consumiendo ahora. Sí, adicionalmente a mí me gustaría agregar que coincido que es una súper buena idea poder escuchar a Mall Plaza y también a los operadores que participaron justamente del piloto y que también nos pudieran aportar como industria, que nosotros hoy día no hemos tenido acceso a esta información respecto al uso de agua incremental que está teniendo el mall, además de la pérdida, la reposición y la cantidad de uso de esa vajilla reutilizable. Y por último, que está en discusión, ¿cierto?, la cantidad de usos que va a tener la vajilla, pero independiente de si se usa 20, 30 veces o 1000 veces, esa vajilla reutilizable se va a tener que lavar esas 1000 veces. Creo que con eso es importante considerar. Ok, muchas gracias a todos nuestros invitados. Entonces, los invitados para la próxima semana, la próxima sesión del miércoles 10 serían Ministerio de Medio Ambiente, miércoles 17, sí, me recuerda aquí el secretario que ya estamos la próxima semana. Miércoles 17, Ministerio de Economía, y ojalá el Ministerio de Economía se centrara en qué medidas de apoyo o de transición justa han estado implementando para esto, y si tienen algún análisis y estudio. Medio Ambiente, Economía, Mall Plaza y también algunos de los operadores que hizo Mall Plaza, no sé, de las marcas que estaban allí. Perdón. Así que eso sería para la próxima. Perdón. Bueno, agradecemos entonces a don Rodrigo Batlle, a la señora Paula Catanzaro de Empresa Avícola Montserrat Limitada, a la señora subgerente de Economía Circular, señora Karen Volker de Fundación Chile, y a la señora Pichara, y también al ex jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Ambiente, don Guillermo González, por su tiempo y sus claras exposiciones, claras 3 exposiciones. Muchísimas gracias, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Hay que